Buenas tardes, soy la licenciada Verónica Álvarez de Universidad Cultural, estudiando la maestría en terapia psicoanalítica en la materia de metodología de la investigación, y el tema que me tocó es diseños narrativos dentro de esta. El diseño narrativo pretende entender el proceso de los hechos, situaciones, fenómenos y eventos a través de las vivencias contadas por quienes participaron o por quienes las experimentaron en este caso. Se contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y la reconstrucción de los hechos, eh, y las historias individuales de los eventos, así como el resultado, e identificar las categorías y temas en los datos narrativos para finalmente entretejerlos y armar una historia narrativa general. El proceso que sigue es el planteamiento orientado a representar y entender eh, hechos y eventos de historias o narrativas de individuos y o grupos. Se eligen los contextos y los participantes, individuos o grupos cuyas historias o narrativas reflejen las experiencias de interés. La inmersión en el campo a través del reconocimiento y la revisión del lugar donde sucedieron los hechos y la búsqueda de antecedentes históricos sobre la participación de los hechos. La recolección de datos sobre la historia de vida, experiencias y sus contextos, en este caso pues la narrativa de los mismos, ¿no? Transcribir la narrativa de la información y preparar las piezas que vamos a armar, en este caso documentos, videos, eh, material o audiovisual, ¿verdad? Para ser evaluados. Explorar el significado de las experiencias narradas y documentadas, ¿no? Posteriormente, el concebir una primera historia general, eh, la narración del investigador, las fuentes y demás. Posteriormente, interpretar la información, ¿verdad?, de evidencia con la que se cuenta dentro de la narrativa en términos de la historia. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos la cuenta? Señalar el tipo de historia que vamos a identificar y la secuencia temporal, las entrevistas. Analizar y comparar la información recibida dentro de la narrativa, el establecer las secuencias y una cronología de los eventos que se dieron. Posteriormente, el ensamblar las narrativas, ¿sí? Identificar, presentar, desarrollar la narrativa de manera general. Elaborar el reporte de estudio, las narraciones de la historia y los sucesos en general. Posteriormente, revisar el reporte de lo que ya hemos puesto en conjunto para poder elaborar la historia general y poder hacer la narración del caso. En este caso, nosotros tenemos el sujeto o caso de estudio o de información autobiográfica de un asesino serial llamado el caníbal de Chihuahua, Gilberto Ortega. Es un ex policía
esquizofrénico, quien admitió el asesinato de al menos 30 infantes, lo cual también practicaba el canibalismo, como su nombre lo dice, y solo 2 asesinatos fueron comprobados. Les devoraba las entrañas por placer. Él manifestó en una entrevista que la película El silencio de los inocentes fue la inspiración para cometer el canibalismo, ¿sí? Los datos generales de Gilberto Ortega Ortega nos dice que él nació en General Trias, Chihuahua. Su fecha de nacimiento fue el 25 de octubre de 1969. Practicaba el canibalismo con sus víctimas. Recibe una sentencia ejemplar y la cantidad de homicidios al menos es de 30 aproximadamente. Él manifestaba que su amigo imaginario, ¿verdad?, al cual él llamaba Joel, pues era quien le informaba, quien le sugería que hiciera los asesinatos. Él manifiesta que tenía sueños cuando cometía los homicidios y le resultaba agradable el recordar nuevamente lo que había hecho. Solo la policía había encontrado 2 cuerpos, pero él tiene la consigna de revelar dónde están los demás cuerpos con solo, según él, 3 cuerpos por año, ¿verdad? Fue diagnosticado con esquizofrenia. Expresa su deseo de salir para volver a sentir la adrenalina que sentía en su momento y practicar el canibalismo con los órganos de sus víctimas. Su infancia fue un niño solitario, no tenía amigos. Entre sus juegos era torturar y matar animales y perros, gatos, y como se comentó anteriormente, tenía un amigo imaginario llamado Joel, quien le ordenaba hacer los asesinatos. Sufrió mucho abuso por parte de su abuelo y de su tío, con quienes vivía en Estados Unidos. Fue un niño y adolescente violento a tal grado de agredir a sus mascotas con tijeras. La madre de Ortega Ortega había sido concebida fuera del matrimonio de su abuelo materno y tenía un gran odio su abuelo tenía gran odio hacia su propia hija y por consiguiente hacia sus 2 nietos, que era Gilberto Ortega y su hermana, ¿no? Y era el resentimiento pues que él tenía hacia su abuelo. En 1973, a los 4 años, Gilberto Ortega era abusado sexualmente por su tío, haciéndole tocamientos. En 1976, a la edad de los 7 años, ya había sido violentado por su tío, quien era exmilitar. Vivió en Estados Unidos junto con su hermana, con una tía y el tío abusador, a quien posteriormente manifestó haber asesinado. En 1981, a los 12 años, tuvo un sueño y se visualizó matando a los niños. En 1981 también, durante su juventud, tuvo varios noviazgos de corta duración, pues prefería las relaciones homosexuales. A los 18 años obtuvo la residencia legal en Estados Unidos y contrajo matrimonio, donde pues tuvo a su primer hijo y único hijo. En 1988 cometió su primer asesinato en Estados Unidos, como manifestó, que fue su tío abusador.
En 1990, a la edad de 21 años, regresa a México con el afán de matar niños y evitar que su hijo se convirtiera en su próxima víctima. Se enlista en las filas del ejército mexicano en la ciudad de Chihuahua, donde permanece por 3 años y ahí aprende el uso de armas y defensa personal, etc. Dentro de 1990 también comete su primer homicidio en la ciudad de Chihuahua, donde se comió los intestinos sancochados de su víctima. Para 1993 causó baja del ejército y estuvo detenido por el delito de robo. Saliendo del Cerezo, ingresó a la policía de Belisario Domínguez. En 1995 decide matar a un niño que se llama Jaime Sigala, que limpiaba vidrios en la calle, que fue brutalmente desmembrado, y él atribuyó el asesinato pues para que el niño dejara de sufrir. Dentro de 1995 también cometió un homicidio en contra de una mujer cuya identidad no fue revelada por la autoridad, pero su intención era única y exclusivamente asaltar el lugar en donde estaba la mujer. Pero como ésta, al verla descansando, pues le disparó a sangre fría con un arma de fuego. En 1996 se dio de baja de la policía municipal. Para junio de 1997 se fue a trabajar a El PAN, en el cual pues ayudó a acercarse a su próxima víctima, ¿verdad? Que fue el niño Jaime Espinosa, quien vendía dulces. Lo llevó a un cerro, lo ató de las manos y lo descuartizó. Para agosto de 1997, mata a un amigo de él llamado José, lo ató a una silla y le cortó la cabeza, haciendo caso a una voz que le decía que lo hiciera. Para octubre de 1997 asesina a su vecino de 13 años llamado Adán Durán por venganza, ya que Gilberto era rechazado por sus vecinos por ser homosexual, y a él lo mató con impactos de bala, y eso se lo confesó a su madre, a la madre del menor, y se fue a esconder a General Ángel Trías por un tiempo, ¿no? Para noviembre de 1997, Gilberto fue detenido por la Policía Judicial del Estado y es trasladado al Cerezo. Cuando fue arrestado y al interrogarlo sobre los asesinatos, comentó que su amigo Joel le ordenaba asesinar a las personas. En 1998, ¿sí? Para julio de 1998 recibe sentencia de 75 años de prisión por el delito de asesinato de 2 menores, ya que ambos casos fueron cometidos con agravantes, ¿verdad?, de premeditación, alevosía, ventaja y brutal ferocidad. Para julio de 1999 fue trasladado al Cerezo de Puente Grande en Jalisco. Para noviembre del 2003 lo trasladan al Cerezo de Aquiles Cerdán. Para agosto del 2007 se hizo un intercambio de reos peligrosos de penales de Chihuahua por reos de penales federales, entre ellos pues iba Gilberto Ortega. Para el 2010 pues la única visita que tenía pues era su madre, y la única comunicación que tenía con su hijo era a través de cartas o llamadas telefónicas.
Gilberto Ortega fue sometido a diversas entrevistas por diferentes medios de comunicación y algunos autores cuya información utilizaron para realizar algunos libros donde venía detallada la información que él había proporcionado y donde manifestaba haber dibujado pues cada asesinato y los que tenían sangre, pues él se pinchaba y los pintaba de color con su propia sangre. Para el 1 de agosto del 2006 se le realizó un estudio clínico criminológico y dentro de las pruebas y entrevistas psicológicas pues se presentaron los dibujos que, como le comentó, él mismo hacía y los pintaba con su misma sangre, dando detalles de los mismos y donde reflejaba la crueldad de sus asesinatos. La información que se recabó dentro de este estudio clínico criminológico se utilizó para la realización del libro La Máscara del Asesino y en diversas fuentes de información como YouTube, el estatal, se le hicieron entrevistas al caníbal de Chihuahua, el diario MX, también el libro La psicopatología del homicidio del doctor Alfredo Velasco Cruz, donde aquí se agrega el link, donde habla precisamente de las entrevistas que se le hicieron y donde refleja todo el daño psicológico que la persona trae y por consiguiente pues lo expresa o lo saca a través de los asesinos. La máscara del asesino es la referencia para toda esta información que se proporcionó y fue creado por el doctor Jesús Vaca Cortés y el doctor Paulino de Cid Aguilar, donde junto con él se explica la psicopatología de diferentes asesinos seriales, pero la entrevista particular y personal y los estudios criminológicos que se le hicieron o la criminogénesis se describe a través de sesiones por una psicóloga forense y demás estudios que se le hicieron a través de pruebas y demás, y es la información que me toca presentarles. Espero sea de ayuda. Gracias por su atención.